Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Buenos días España, buenos días Europa, buenos días México, buenos días América. Estamos en debate a dos, una mesa de análisis entre América, continente y Europa. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Mónica Moreno Figueroa. La doctora Mónica Moreno Figueroa es profesora titular en Sociología en la Universidad de Cambridge y profesora invitada, no, y ya he metido la pata, Mónica. Por favor, ¿me puedes corregir? No tengo el texto que me corregiste. No es invitada, nada más. Profesora Sociales. en Ciencias Sociales en el Downing College de Cambridge. Bueno, disculpen, cosas del directo. Bueno, muchas gracias, Mónica, por este privilegio de tenerte. Abajo a la izquierda tenemos a Carmen Lamberti y Adriana Chávez. Somos el dueto artivista Salta para atrás. Utilizamos el arte para comunicar acciones que creemos necesarias para la resignificación del fenotipo mestiza indígena. Tengo una serie de preguntas, Carlos tiene una pregunta también y Carmen, entonces vamos a irnos más o menos rapidito para no alargar demasiado. Primero, Mónica, ¿cuándo tomas conciencia de que eres negra? ¿Asumes con la negritud dentro de este movimiento de Black Lives Matter? ¿O lo asumes en México o lo asumes en Cambridge? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, creo que el identificarme como una persona negra ha sido un proceso, no es algo que yo nací diciendo eso o que en mi familia fue esa la identificación. Más bien ha sido un proceso y un posicionamiento político, ¿no? De que he decidido, digamos, que para poder establecer o entrar en un proceso antirracista y trabajar contra el racismo con otras personas, era importante posicionarme, ¿no? Y decir. Creo que es parte también de asumir como la experiencia y la experiencia de vida, que eso pues no se esperó a que yo nací, o sea, que yo viviera en Inglaterra o que pasara Black Lives Matter, o sea, el racismo que es estructurante de nuestras sociedades desde los tiempos coloniales, pues ha estado ahí, ya estaba totalmente implantado cuando yo nazco en México, en Guadalajara. Entonces creo que aunque no haya un nombre, una identificación explícita, la experiencia de estar ubicada en uno de los rangos más inferiores de la jerarquía racial de nuestro sistema social, pues eso lo he vivido desde siempre, ¿no? Pero llegó al nombre, yo creo que principalmente al llegar a vivir en Inglaterra hace más de 20 años, porque pues yo crecí en un México totalmente mestizo donde pues no se habla de la raza y nadie se menciona ni se autodefine. Cada vez más ahora, pero no en ese momento. Y es así pues que estando en Inglaterra, pues la gente me reconocía como negra y me preguntaba más bien qué clase de negra era, ¿no? Qué tipo de negra era, ¿no? De qué país, de qué cultura, como, y yo así, ¿de qué me estás hablando? Entonces ha sido un proceso de aprender. Lo veo mucho, por ejemplo, en el cabello, ¿no? Que es algo que he tenido que aprender a, a hacer, ¿no? A trabajarlo, a conocer como, no solo qué productos o lo que sea, pero cómo se trata un cabello como este, que desde niña pues fue algo como queriéndolo adaptar a
a cómo se trataría un cabello lacio o ondulado en México y pues nunca funcionaba, ¿no? Con lo más fácil que era pues cortarlo chiquito y ya, para no tener problemas, pues, enredarlo, ponerle productos, hacerle trenzas en las noches, o sea, toda una serie de cosas que he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, a través de hacerme el cabello, por ejemplo, o de ir aprendiendo, pues también siento que vas aprendiendo a asumir como no solo una identidad política, pero también una identidad basada en una experiencia cotidiana, ¿no? Que ahí vemos la complejidad de la identidad, o sea, que no es solamente ese posicionamiento, sino que también tiene otras consecuencias y otras oportunidades que no son necesariamente tan negativas, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, Mónica. ¿Cuáles, si existen, consideras que son las diferencias clave entre las luchas antirracistas que libran las comunidades afrodescendientes y las mestizas indígenas en México? Bueno, creo que de alguna manera podríamos decir que no hay diferencias en el sentido de que el racismo o los racismos que vivimos en el mundo, en México, están caracterizados por la misma dinámica, el mismo tipo de lógica, que es el desprecio a las personas, el maltrato a las personas, la explotación, el negar oportunidades, acceso a servicios, en general, cuando haya una negación de una oportunidad, una buena vida, basado en asumir que los cuerpos de las personas requieren más o menos de algo, ¿no? Pues estamos viendo que hay racismo. Y eso pasa lo mismo a comunidades indígenas, a gente negra o negra mexicana, afromexicana, a gente morena, a gente pobre, pobre morena, ¿no? En México. Entonces creo que en ese sentido la lucha contra el racismo está identificada de una manera similar, ¿no? De que podemos, cuando eso está funcionando, hay que ver qué se está haciendo contra eso, ¿no? Claro que el racismo pues se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y afecta de formas distintas, en el sentido en México, por ejemplo, las comunidades negras, afromexicanas y afrodescendientes apenas lograron el reconocimiento constitucional en el 2019. En el 2020, por primera vez desde 1810, se incluyó una pregunta en el Censo Nacional para preguntar sobre autoidentificación, lo cual ya había pasado para las comunidades indígenas en el 2000, 2001. Entonces, aunque ha habido, bueno, cambios, pero creo que hay, pareciera como una novedad, ¿no? Que haya más gente que se está reconociendo como negra, como afromexicana, que está reclamando un lugar en la discusión nacional y que está avanzando con esto, pero que es algo que ya se viene cocinando, digamos, desde hace bastante tiempo. o y las comunidades indígenas pues tienen unas luchas que tienen que ver con, pues desde la defensa del territorio, o sea, son como muchas luchas más complejas, ¿no? Bueno, son igual complejas, pero son distintas, digamos, en ese sentido, de que las personas indígenas tienen, hacen un uso menos explícito del término racismo y antirracismo. No es muy común que escuchar eso, aunque ya cada vez creo que la discusión sobre el racismo y el antirracismo se está cada vez más asumiendo, hay menos dificultades de hablar de esos términos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Como que es una conversación mucho más grande de lo que estoy diciendo, pero creo que por ahí podríamos empezar a ver que hay diferencias. En México, de todas maneras, para ambos y para todos los grupos sociales, la discusión sobre el racismo empieza con el zapatismo en 1994 de una manera mucho más clara, ¿no?
y creo que eso es el EZLN abrió la posibilidad de tener una discusión más que se ha ido desarrollando, ¿no? Más y más. Y ahorita ya pues estamos en una situación en la que ya no suena tan raro, ¿no? Querer mencionar la palabra racismo y la gente puede entender un poquito más, aunque todavía estamos en un momento de mucha discusión, o sea, y claro, claro, el racismo en general genera muchas discusiones porque genera muchas incomodidades, ¿no? Entonces, pues creo que ahí estamos. Uh-huh. Perdón, Adriana. Me gustaría meter aprovechando lo que comentabas, Mónica, de el reconocimiento reciente de las comunidades afromexicanas y de que bueno, acabamos de pasar un cambio de gobierno en México hace 2 años. Y desde ahí se habla de una pluralidad cultural y todo eso, y pues ahorita se ha exacerbado un conflicto, ¿no? Socioeconómico también, que se da bueno, aquí se utilizan distintos apelativos, epítetos entre ricos y pobres, chairos y fifís, nacos y mis reyes, prietos y whitexicans, que es grupos. Y todo esto pues alimentado por el clasismo y el racismo. ¿Y cuáles son los componentes, me pregunto, y luego te preguntaría, que originan y alimentan este clasismo y racismo? Pues básicamente, digo, es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero yo diría algo sencillo por donde empezar a abrir ese tema es que cuando estamos hablando de racismo, fundamentalmente estamos hablando de la distribución de privilegios y ventajas, ¿no? Entonces no es solamente de quién sufre o quién es víctima, sino quién se beneficia. Entonces, hablar de racismo es hablar de la distribución desigual de los beneficios y privilegios que otorga una sociedad, ¿no? Y que se vuelven entonces un recurso muy buscado y lo más precioso, ¿no? Que es casi que es la dignidad, ¿no? A quién se le trata bien y a quién se le trata mal, a quién se le dan oportunidades, a quién no. Entonces el racismo es una manera de organizarnos socialmente para distribuir así los privilegios, ¿no? y las desventajas. Usualmente nos concentramos en las poblaciones que son víctimas del racismo, pero en México, en América Latina, por el mestizaje precisamente, eso es muy ambivalente, o sea, se abre todo un mundo de confusión precisamente porque la mayoría de los mexicanos, que podríamos categorizar como mestizos, aunque la gente no se llame así mestiza, pues están en un espectro de fisionomías, digamos, o de fenotipos, y en ese espectro la gente es racista y es racializada y sufre racismo todo al mismo tiempo. Entonces eso lo hace como muy complicado, ¿no? Y aunado a la idea de que los mexicanos son, y los mexicanos mestizos, digamos, son el centro, ¿no? El punto de referencia para todos los demás. Y eso pues hace que sea pues todavía más complicado, ¿no? No es tan, o sea, lo digo lo complicado porque en otros espacios, en otros contextos, digamos, no sé, Estados Unidos o Inglaterra, en el que el proyecto racial no es el mestizaje, sino la idea de la pureza, la idea de que pues no hay que mezclarse, de que una gota de sangre negra te hace negro o una gota de sangre indígena te hace no blanco, ¿no? Entonces se ubican, ¿no? Y hay mucha segregación, ¿no? Entonces están los grupos negros, los grupos blancos, los latinos, los asiáticos, y cada grupo, ¿no? Está como que tiene sus mundos, sus comunidades, sus relaciones. Digo, claro que hay mezcla e interrelación, pero hay una idea clara de que la segregación es como lo que fundamenta los proyectos raciales en lugares como Estados Unidos o otros espacios. En cambio, en México es la asimilación lo que está en el fondo del proyecto racial.
Entonces, cuando estamos hablando de eso, lo que vemos es que hay mucha confusión de quién tiene beneficios y quién no tiene beneficios. Y sobre todo cuando cuestionas a los mestizos por los beneficios que tienen, porque pues dicen, ay, pero siempre hay un güero que tiene más beneficios que yo. Pues sí, y esos son parte de los retos en México de entender cómo es que funciona el racismo, qué está en el fondo. Aunado de que la experiencia del racismo no es sola, o sea, siempre estamos hablando de racismo, con sexismo, con clasismo y otras opresiones porque funcionan de manera o sea, interseccional, ¿no? Esa es la palabra que está más clara ahora explicándonos esto. Y el clasismo en México y el racismo están muy unidos, ¿no? Bueno, en todos lados, pero en México vemos que hay un sistema de clase racializado, ¿no? En el cual la gente que es morena se le atribuye inmediatamente que no puede ser rica, ¿no? Y la gente que es blanca o güera se le atribuye inmediatamente que es rica y que vive bien y que lo que sea, ¿no? O sea, una persona morena manejando un Ferrari tiene que justificar que no es el chofer del dueño, ¿no? Del verdadero dueño. ¿No? Y una persona blanca o güera pidiendo limosna, pues es así como crimen contra la humanidad y todo el mundo sale la compasión y el amor y porque cómo es posible que esta persona sufra, ¿no? Entonces, de esa manera vemos cómo también el racismo y el clasismo juntos se vuelven algo muy poderoso para hasta moldear las sensibilidades de las personas, ¿no? O sea, el afecto, el amor, el cariño, el cuidado se extiende hacia ciertos cuerpos. Por lo tanto, también los servicios públicos. Si tú ves donde el presupuesto se va más, ¿no? Donde hay más médicos y donde hay menos hospitales y donde hay menos recursos, pues hay una correlación, ¿no? Con todo esto. Entonces el asco y el amor, ¿no? Se distribuyen de igual manera a lo largo de las líneas raciales y de clase, ¿no? Y luego añádele el género, ¿no? O sea, las mujeres blancas, bueno, son preferidas, las mujeres morenas son más disponibles, sí, bueno, más a disposición y más desechables, ¿no? Entonces, va de la mano. Espero haber Gracias. contestado tu pregunta más o menos. No sé, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Precisamente al respecto de lo que estabas comentando, y ya que doy por sentado que el lenguaje, la semántica legitima la existencia de un grupo, es decir, habiendo ya comenzado en México el reconocimiento del afro-mexicano, comienza esa distribución más equitativa, esperemos, de privilegios que implica deshacerse del racismo contra justamente ese grupo. Pero ¿qué pasa con los mestizos? Con los mestizos de fenotipo indígena como nosotros, que ni siquiera nos reconocemos como tales y que en un movimiento, yo diría como desesperado, se unifican en whitexicans sin darse cuenta de que no es el color de la piel, sino los rasgos lo que nos convierte en indígenas. En México empiezan a tener privilegios, espero, los afromexicanos. ¿Qué va a pasar con nosotros que no existimos? Nunca hemos existido en las telenovelas, ni en los medios, ni en la publicidad. No existimos, vivimos una esquizofrenia. Bueno, yo no creo que la población afromexicana esté teniendo más reconocimiento ni más derechos ahorita, sino que más bien se ha iniciado en papel un proceso y a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo mueve, además que es una población, o sea, pequeña, ¿no? Y además que hay mucha gente, pues, que tiene una raíz afro, que también tiene, o sea, mucho de la población mestiza, pues, tiene una raíz afro negra o algo que está por ahí, ¿no? Aunque bueno, o sea, eso de las raíces también es un problema porque
no quiero sumarme a esta idea de que hay 3 raíces, ¿no? De que México tiene 3 raíces porque hay una multiplicidad de flujos de población asiática, japonesa, china, libanesa, etc. O sea, es un país multicultural, pero que el proyecto mexicano mestizo es muy homogeneizador y muy dominante, ¿no? Y quiere hablar solamente de lo indígena y lo español, digamos, ¿no? Como fundamento de lo mestizo. Sobre lo que dices, bueno, yo no estaría tan de acuerdo que no están, ¿no? Más bien pienso que la pregunta es cómo están, ¿no? En las novelas, claro que sale gente morena, todo el tiempo, pero pues son las que limpian y son que no está mal, o sea, también hay gente que tiene que limpiar y que eso es bueno, no que tiene que limpiar, pero que es un rol, o sea, el problema es todas las asociaciones y la falta de dignidad que se le da al trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que están muy presentes, ¿no? Nada más que están presentes en los roles y papeles que no son los roles y papeles más privilegiados de un comercial, una telenovela, una película o lo que sea, ¿no? O sea, quiénes son los malos, quiénes son los pobres, quiénes son los que se meten en problemas, quiénes son a los que matan, o sea, ahí están, es también a la población negra, es lo mismo en las películas estadounidenses, es el mismísimo patrón, o sea, quiénes son, ¿no? Entonces yo no diría que no existan, simplemente que existen de maneras muy estereotipadas y limitadas. Entonces, sí hay un problema ahí, como siempre, ¿no? Muy grande. Creo que ahora vemos más el contraste con gente como Tenoch Huerta y Yalitza Aparicio, que están moviéndole el tapete a todo el mundo porque de repente tienen un poder o tienen una presencia, tienen que la gente no está acostumbrada, ¿no? Y entonces ves el racismo así como tan puro, ¿no? O sea, sin ningún filtro de lo que es políticamente correcto siquiera, ¿no? En México. Entonces, yo más bien me haría la pregunta por cuando aparece la gente morena, ¿cómo aparece, ¿no? Y cómo podríamos imaginarnos un cambio de narrativa para que haya una diversidad, ¿no? De realidades y de caras y de personas, ¿no? O sea, yo no diría que no existen, claro que existen, y tan existen, digamos, que es el imaginario ante el cual se quieren, como muchos de los programas, posicionar como alejándose, ¿no? En mi propia investigación lo que muchas de las mujeres decían es que yo no quiero ser el típico mexicano o la típica mexicana. Y lo típico es insignificante, es chaparrito, morenito, así, insignificante, ¿no? Decía una de mis entrevistadas. Y dices, bueno, pues efectivamente, si ese es el modelo de la mexicanidad, pues nadie quiere parecerse a eso, ¿no? ¿Y qué te dice eso, ¿no? Y esa manera despectiva de hablar de lo mexicano como insignificante me parece muy significativo, ¿no? Carmen tiene una pregunta relacionada con la lengua. Y Mónica, quisiera preguntarte acerca de los acentos. Es algo que yo he vivido mucho en mi experiencia viviendo en Inglaterra, que siento que hay mucha discriminación cuando pues, escuchas que tienes tu acento. Inmediatamente asumen que no hablas inglés, un buen inglés, y pues se pierden muchas oportunidades y no, y siento que hay como más segregación por, relativo con los acentos. En tu propia experiencia, ¿cómo piensas que eso contribuye más al racismo y a bueno, lo que se llama bias, con solamente que ya te ven, ya piensan que, pues, que no hablas como en inglés, en mi caso, y ahí siento que hay mucha intolerancia con respecto a tu apariencia y a tu acento. Claro.
Pues así como la clase y el racismo están unidos, o sea, efectivamente la lengua es otra de las formas en las que el racismo es como codificado, ¿no? O expresado. Yo pienso que efectivamente hablar de racismo lingüístico es posible y es importante. Una manera en la que la colonización ha sido efectiva ha sido suprimiendo lenguas, suprimiendo la diversidad que viene con las lenguas. Y no solo eso, sino despreciando las lenguas. O sea, no solamente es no me gusta tu acento, es no me gusta tu lengua y tu lengua no es buena, ¿no? No, pues no sé, como que no es buena, ¿no? Y eso pues es, si te pones a pensar racionalmente sobre eso, pues no tiene ningún sentido, porque todas las lenguas pueden expresar todos los conceptos y puedes tú expresarte de las maneras, y hay veces que hasta de maneras mucho más precisas que en otras lenguas, y ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo que la jerarquización de las personas en grupos raciales pasa lo mismo con las lenguas. Entonces es interesante, ¿no? Como la lengua española, bueno, el español, ¿no? En un lugar como Inglaterra es una lengua menor y el español en América Latina pues es la lengua, ¿no? Y las comunidades, las lenguas indígenas pues son las que, entonces la burla, ¿no? De los mexicanos, por decirte, y me imagino que eso pasa en toda América Latina, hacia las personas indígenas que no pueden, que no saben hablar español, imagina, o sea, la demanda de bilingüismo o trilingüismo de los mexicanos hacia los indígenas no se compara con la demanda de de las sociedades donde se habla inglés hacia los mexicanos que no pueden ser bilingües de la misma manera, ¿no? Y la gente que habla inglés, en su mayoría en Inglaterra, en Estados Unidos, no hablan otra lengua, ¿no? Entonces ahí tú ya ves, hay una pirámide de qué lenguas se favorecen, en qué sentido y cómo se va moviendo esta dinámica de desprecio y de aceptación, ¿no? De las lenguas. Y las lenguas pues son fundamentales para tu identidad y para tu expresión en general, ¿no? O sea, en mi experiencia, aprender inglés es algo que aprendí desde muy pequeña en la escuela y mis papás por alguna razón estaban muy interesados en que hablara inglés. Y al llegar a Inglaterra igual tuve que aprenderlo todo porque aprendí un inglés con acento de Estados Unidos y no con un acento de Inglaterra y entonces pues no entendía nada y poco a poco ha sido ir aprendiendo y más en mi rol como académica y profesora pues doy clases y tuve temas, ¿no? Con muchos alumnos al principio que me decían no te entiendo y hay como una voluntad de no entenderte cuando te ven como alguien que no debería estar ahí y menos dando clase, ¿no? Entonces hay todo un juego este, de darle, ¿no? Relevancia a la lengua o no y que tenemos creo que pues actuar contra eso. O sea, pienso que ahora sí que la liberación de las lenguas es muy importante. Primero por rescatar tu propia lengua. O sea, en este caso, aunque el español para mí yo sé que es una lengua imperial que ha dominado y destruido muchísimas culturas y pueblos y naciones indígenas, es también mi lengua, ¿no? Entonces, cuando yo voy con mi lengua, que es la que yo aprendí desde niña, en un lugar como Inglaterra, pues o sea, donde se habla inglés, pues tengo que ser consciente, ¿no? De ese trabajo que estoy haciendo. Yo, por ejemplo, en mis clases o en reuniones que yo lidereo, hago algo que es que le digo a la gente que cada 20 minutos vamos a tener un minuto de silencio para reconocer el esfuerzo que estamos haciendo los que estamos hablando otra lengua en estar en una conversación así todo el tiempo. Bueno, está nuestro cerebro, estamos cansados porque estamos además trabajando en otra lengua. Y además todos descansamos y tenemos un minuto de silencio cada X tiempo. Y eso funciona muy bien y creo que también añade un poco
a ir picando esta idea de mi lengua es importante y quiero que sepan que estoy traduciendo, o sea, que estoy haciendo este esfuerzo por estar comunicándome con ustedes, ¿no? Ahora sí que le estoy haciendo el favor de comunicarme con ustedes y haciendo este doble trabajo. Entonces creo que también hay que ir haciendo esa, o sea, darle la vuelta, ¿no? Porque muchas veces nos creemos que efectivamente estamos mal por no hablar otra lengua, cuando es un trabajo de muchísimos años, es enorme, o sea, es una capacidad impresionante los que podemos hablar dos lenguas. Cállate los que podemos hablar tres, los que pueden, yo no, a los que pueden hablar 3 o 4 lenguas, o sea, está para totalmente. Entonces, imagínate una persona que habla náhuatl y habla español, ¿por qué no le valoramos lo mismo que una persona que habla inglés y español, ¿no? O sea, es como toda esa discusión de qué lenguas valen para qué, ¿no? Lamentablemente el inglés es una lengua imperial, bueno, imperial y imperialista, ¿no? Que vivimos ahora en este momento en el cual todo el mundo estamos usando el inglés como la lengua para podernos comunicar. O sea, tiene ese beneficio que nos ayuda, pero de cuándo, por qué se eligió como lengua franca, pues es como todo un proceso muy fuerte de colonización, ¿no? Yo ahora ya comienzo mis clases y les digo, si alguien no me entiende, levanten la mano y díganme y repito, ¿no? Y ya. Si quieren, pues ya. Esto, o sea, es suficiente, ¿no? Mi acento es suficiente y no importa. Lo que importa es lo que tengo que decir. Entonces creo que ahí hay un juego que hay que hacer, ¿no? Entre nuestro posicionamiento y no creernos. Porque digamos que hay un racismo interno, ¿no? Internalizado, en el que nos creemos que nuestra lengua está mal y nos angustiamos porque no sale perfecta. Y entonces, pues ya, ahí ya cedimos, ¿no? Y cedemos continuamente porque nos creemos esas ideas. Entonces creo que por ahí hay que trabajar mucho, ¿no? Muchas gracias. Carlos. Sí, no, precisamente un comentario nada más de esto. Precisamente eso pasa. Aquí en México nos exigimos mucho bueno, tocó aquí la pronunciación correcta, ¿no? Y nos regañan mucho. Mi mamá hablaba 4 lenguas, español, inglés, francés y alemán. Y siempre me dio mucha lata con aprender a pronunciar desde la garganta, porque acá es americano, porque etcétera, etcétera, ¿no? Pero también aquí pasa algo, tenemos el inglés como lengua imperial comercial para unir al mundo cuando, por ejemplo, en español, la mayoría de los sitios, digo, el español está en la mayoría de los sitios, ¿no? De internet, no es la lengua dominante. Nos imponen un sistema métrico imperial, que se llama tal cual, para todo lo que es plomería y distintas cosas, y todo el planeta tiene que usar su sistema imperial de convertir a pulgadas y todo eso. ¿Cuál es el papel de la lucha contra el racismo en un mundo que tiende hacia la globalización, donde más en este momento, como lo estamos viviendo ahorita, estamos en distintas partes del mundo y estamos aquí? ¿Cuál es el papel en un mundo que está tendiendo a globalizarse un poco, a uniformarse también, desgraciadamente, hacia el Mm. estador, ¿no? Pues creo que precisamente esas dos palabras son importantes de separarlas, ¿no? O sea, la globalización como tal es un proceso que empieza con la conquista, bueno, con la expansión europea, digamos, de una forma masiva. O sea, en el momento que hay comunicación, posibilidad de navegación, de contacto entre diferentes partes del mundo, que ya se venía, o sea, las rutas comerciales que había antes del siglo XVI, o sea, es todo un proceso que se ha ido desarrollando. No es que ahorita estemos apenas en la globalización en el siglo XX porque ya nos podemos comunicar por Zoom. Digo, esto ha aventajado y es parte de las posibilidades increíbles de conectarnos como seres humanos en todas partes del mundo y tener flujos de información y conexión y comercio y
etcétera, que no necesariamente son negativos, ¿no? Al contrario, pienso que algo que nos define como seres humanos es que queremos colaborar y queremos, somos curiosos y curiosas de lo que pasa en el mundo y queremos conocer. Entonces eso me parece, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que podemos y tenemos cada vez más posibilidades. Bueno, ahora con la pandemia, pues el viajar se va seguramente a transformar, pero pienso que eso va a continuar, o sea, va a continuar la tendencia a conexión, a conectarnos. Entonces podemos entender la globalización como parte de ese proceso. Ahora, la homogenización, pues eso ya eso más bien tiene como otro tipo de base, ¿no? Una base de interés comercial, capitalista, que lo que quiere es expandir ciertos productos de manera global y que entonces todos usemos, no sé, comamos lo mismo, pensemos lo mismo, usemos lo mismo, ¿no? Lo cual es, pues, es totalmente es en desventaja de la riqueza mundial, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace ese trabajo de pensar que precisamente el capitalismo con la fuerza de querer homogeneizar es una fuerza racista, evidentemente, que lo que trata es negar la diversidad y cancelar las opciones, ¿no? Eh, las opciones que tenemos como humanidad y que además van a seguir multiplicándose o se siguen queriendo multiplicar, aunque sea fuerte, es fuerte, ¿no? Cuando ya ves un McDonald's en otro pueblo más o el letrero siempre Coca-Cola, dices, oh my God, o sea, sigue, es como una avalancha, ¿no? Pero hay otras cosas interesantes, o sea, justo ayer estaba leyendo un antropólogo que se llama Daniel Miller, que hace antropología de la cultura material y tiene un trabajo sobre ropa, ¿no? Y hizo todo un estudio etnográfico sobre los pantalones de mezclilla, que es el producto más común en el mundo. O sea, la mayoría de la gente del mundo ha usado, tiene pantalones de mezclilla, ¿no? La diferencia de si la marca es muy buena, si la tela, si la calidad, si lo que sea, al final es pantalón de mezclilla. El modelo es más o menos el mismo, con diferencias muy mínimas, pero es un producto que también que se ha vuelto algo que compartimos, ¿no? Lo mismo las chanclas de plástico, ¿no? Que tienen unos flujos interesantes. Hay otra académica que estudia cómo el petróleo se produce en tal lugar y van a China y se procesa entre plástico y de plástico se va a una fábrica y luego se hacen las chanclas y las chanclas de plástico las usamos en todo el mundo, ¿no? Es el tipo de zapato más común y que hay algo interesante de poder tener un objeto que a prueba de uso y demás demuestra su utilidad para los seres humanos, ¿no? Entonces eso, pues yo no sé si es homogeneizante y es negativo y si nos vamos si vale la pena tener una conversación como preocupante sobre, ay, ¿será que las chanclas sean un problema? ¿No? O sea, o los pantalones de mezclilla. Pero lo que sí creo es, por ejemplo, pues cómo perdemos otro tipo de diversidad o cómo esa homogenización puede, bueno, va llevando a matar culturas y matar, eh, sí, como productos, ¿no? Digamos que estamos así como hay especies en extinción, mucha de la diversidad humana también está en extinción ante esta fuerza homogenizadora. Entonces sí, eso pienso. No sé qué Gracias. piensas tú sobre eso. No, sí, es muy, pues es difícil porque sí hay que adaptarnos a lo que es bueno, ¿no? Para todos, como dices, como las chanclas. Es algo que ha probado, que ha existido en todas las culturas en distintas formas, ¿no? Y que se puede retomar, pero también cuidar lo que se tiene.
cada quien que la manera de cargar a los niños, por ejemplo, de los indígenas norteamericanos, ¿no? Aquí en México también las maneras tradicionales, ¿no? Y ya capitalizado, pues ya se pone ay, se me olvidó cómo se le dice, se vuelve ya una maleta, ¿no? De un gran costo y todo eso, cuando en realidad antes era un rebozo, pones al niño en el rebozo y lo traes cargado al frente, ¿no? Claro, con los otros muchos beneficios que eso tiene, ¿no? Ujú. O sea, el problema de ahí es, si te fijas en lo que dices, es cómo en la promoción de un producto o de una posibilidad o de una práctica, muchas de las veces va incluido una desvalorización de otras cosas, ¿no? Es como pareciera que la lógica para vender algo es decirte, es que eso otro es terrible y esto es lo bueno, ¿no? Y eso cuando se extiende a personas, a culturas, a prácticas y demás, pues va haciendo que esa homogenización pase y que ideas racistas vayan inmiscuidas en esos procesos también. O sea, no voy a cargar al niño ahí porque eso, con mi rebozo, porque eso es una práctica indígena y lo indígena es malo y por lo tanto mejor lo empujo en un carrito de plástico y lejos de mí, ¿no? Entonces, digamos que las lógicas ahí van llevando valores. O sea, cuando hablamos de racismo hablamos de valoración, ¿no? De poner en un lugar como mejor, como, ¿no? Y darle ese beneficio en vez de a otro, ¿no? Y la cosa es como tenemos que detenernos realmente y pensar. O sea, lo que está en juego, pienso, es precisamente nuestra capacidad de pensar, ¿no? De ser racionales, críticos y pensar, a ver, espérame, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la razón? ¿Quiero esto? ¿No lo quiero? ¿Por qué? O sea, tenemos que recuperar más bien esa capacidad, ¿no? Ujú. Perfecto, gracias, muchas gracias. Y siempre estamos muy orgullosos, Carlos, mis otros compañeros de universidad, de habernos formado en un pensamiento crítico y de estar constantemente preguntándonos. Tal pareciera que la globalización es algo que no podemos evitar, que es inevitable y que allí nos vamos a disolver todos y que todas las culturas se van a mezclar. Lo que sí que me gustaría desear es que algún día las mexicanas y los mexicanos como yo aparezcamos, porque parece ser que es inevitable, aparezcamos como verosímilmente dueñas de una gran casa, verosímilmente conduciendo un coche del que no piensen que somos las choferes, o llevando a una abuelita sin que piensen que somos las señoras que no se espera de nosotros más que una profesión no cualificada, ¿no? ¿Tienen a mis compañeros alguna pregunta más que hacerte? No, no, muy interesante todo, muy interesante. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. De nada, Carmen, gracias. Gracias. Tanto Carmen como yo somos mujeres, somos mestizas y nos cuesta muchísimo, bueno, más bien no encontramos trabajo, se nos ha denegado constantemente. Podríamos acumular hasta 500 solicitudes denegadas, incluyendo las de las residencias artísticas, ¿verdad, Carmen? Sí. En ese sentido, en mi caso se une la edad también, entonces este esfuerzo de este pequeño programita se ve recompensado con tu apoyo. Muchísimas gracias y nos despedimos de nuestro auditorio invitándoles al siguiente programa. Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Una producción de Videomaniac.